dentro de ese 10% que más paga, que más gana. No están dentro de ese 10%. O sea que hubo un paro por el impuesto a la ganancia de trabajadores que mayoritariamente no pagan impuesto a la ganancia, que es el 98% de los trabajadores. Y hablando de aumentos tarifarios, tenemos un ejemplo de cuál es el resultado de aumentos tarifarios. Miren el subte en la ciudad. Con los aumentos de Macri en el subte quedaron 150.000 pasajeros afuera por día. El aumento de los subtes, ¿qué es lo que hizo? Empujar a la gente a usar otro medio de transporte. Entonces se fueron del subte al colectivo, cuando uno genera aumentos tarifarios. Se fueron del subte al colectivo. Entonces, en lugar de mejorar el subte y mantener niveles tarifarios, lo que hicieron es expulsar a la gente del subte, mandarla al colectivo, eso sí, poner un cantero en la calle. Pero el subte no lo extendieron y las tarifas las subieron. Yo creo que esto es un modelo entero para entender los transportes. Si además los sindicalistas, algunos, pocos, apoyan los incrementos en el boleto, y la verdad que es un cóctel perfecto, porque perjudica a la gente. Tengo tantas preguntas para hacerle. Tantas respuestas. Bueno, arranque usted con la respuesta. La realidad que es interesante lo que dice el ministro, porque una vez más se equivoca y se equivoca profundamente, con datos que no son ciertos, que son irreales. Lo primero que dice es que transportamos 3 millones de pasajeros, y no es así, transportamos mucho más. Los pasajeros que nosotros en Capital Federal y Gran Buenos Aires transportamos diariamente se acerca a los 8 o 9 millones de pasajeros, no 3 como dice él. Entonces, todos los datos que está dando son equivocados, a tal punto que, fíjese, habla de un porcentaje de la obra de la cuota sindical. 216 pesos. Pero habla de un porcentaje del 3%. Sí. Nosotros, los trabajadores de UTA, solo pagamos el 1,5% de cuota sindical. Pero quiero agregarle algo. A mí me gustaría que el impuesto al trabajador sea igual que la cuota sindical, porque la cuota sindical es voluntaria. La cuota sindical no es obligatoria. Depende en qué sindicato. Entonces, la ley, hablemos sobre la ley, la cuota sindical es voluntaria. Y quisiera saber si el impuesto también pudiera ser voluntario. A ver, ¿quién lo paga? Estas son las realidades que vemos. No podemos discutir sobre realidades y sobre datos que son falsos. Por favor, veamos la realidad. Creo que esto es un manotazo de ahogado que está tirando el ministro, ya que demuestra que nosotros tenemos la razón en lo que planteábamos. Ahora, hay un punto que es innegable. La medida es positiva, digamos. ¿Permite trazar diagonales que hasta acá hubieran sido imposibles de trazar a partir de esta medida que se anunció hoy? Yo debo decirle una cosa. Lo primero que hago es resistirme, pero totalmente, como dirigente gremial, a que el salario sea tratado como ganancia. En este gobierno, en el anterior y en el que venga. Si se sigue tratando como ganancia, yo me resisto. El salario no es ganancia, el salario es sustento de los trabajadores, de la familia, entonces me resisto a tratar esto. Me parece que es necesario, lo que decía acá el compañero, que es necesario una modificación de fondo. Entonces, a partir de ahí podemos encarrilar esto, no esto que es un emparche, se está emparchando, tratando de emparchar y solucionar una franja que creen que lo soluciona. Pero no es así. Mario, mientras tanto, esta medida puede desactivar cualquier tipo de medida de Yo fuerza creo que de no. su sector, por ejemplo. Creo que no, esto nos llega, no es lo que nosotros estamos pidiendo. No es en principio no es lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo una modificación total de lo que es ese impuesto que es nocivo para los trabajadores. Empezando en esa modificación, porque se saca una ley por el Congreso que pueda modificar la ley tributaria. Y después, si no se da eso, que hace una modificación de lo que son los pisos. No esto que es paliativo para algún sector que está comprendido entre los 15 y los 25.000 pesos. Usted fíjese en esa tabla que, por supuesto, hay que verlo mañana en el boletín oficial, a ver cómo lo podemos desglosar y lo podemos confirmar. Esto falta. Pero usted fíjese, el soltero con 25.000 pesos se le suma un salario, según esa tabla que yo no la he sacado, se le suma un aumento real de 5%. Esto es lo que dice la tabla. Al casado con 2 hijos y por los 2 hijos, el 6%, o sea, un 1% más. No, sin duda que es esto no son las soluciones, estos son manotazos de ahogado. Es un impuesto que vale la pena ser rediscutido. Déjeme que le pregunte a Raúl, ¿cómo lo ven ustedes desde la Confederación General Empresaria el anuncio del ministro del día de hoy? Mira, nosotros somos una agrupación que junta actividades pymes, básicamente. Y casi el 100% de nuestros empleados no pagan impuestos a las ganancias. Con lo cual, para nosotros este anuncio
podría mejorar algo el nivel de consumo que pueda tener la gente al mejorar su nivel, su poder adquisitivo, pero eso, al ser tan poca gente el que lo recibe, la verdad no nos mueve la aguja del amperímetro. O sea, 6.000 millones de pesos volcados durante el año en el mercado no mueven